A ver, se va acabando el año y hay muchas cosas que comentar, ¿no? Pero dediquémosle unos minutos al Cholo Sotil, que se acaba de ir. Uno de los últimos grandes de la historia del fútbol peruano. Grandes, ¿ah? Si sacamos un poco en línea de lo que fue la época que consideramos de oro del fútbol peruano, aquella generación del 70 que tuvo momentos brillantes, picos importantes, ¿no? Hacia finales de los 60, con algunas actuaciones de la U en Copa Libertadores, con la clasificación al Mundial de México, luego de eso con la llegada de la U a la final de la Libertadores, con algunas actuaciones de Alianza Lima internacionales que son de las más importantes que hizo en su historia también, dicho sea de paso, aquella vez que con gol de Piquín ganaron en Buenos Aires. El triunfo de la Copa América del 75, la increíble eliminación para el Mundial de Alemania, tuvimos que haber estado ahí, teníamos un gran equipo, el Mundial de Argentina 78, y lo estiramos hasta llegar al Mundial de España 82. Esa época, que consideramos como la época dorada, tiene algunos jugadores que la marcaron sin duda. Héctor Chupitaz, capitán de México 70, capitán de Argentina 78, integrante del equipo campeón de América del 75, capitán para clasificarnos a España, no llegó al Mundial, pero era el capitán de la eliminatoria. Teófilo Cubillas, el 10 indiscutible, goleador en México 70, conductor del equipo que fue campeón de América del 75, goleador en Argentina 78, llegó a jugar un poco el Mundial de España 82 inclusive. En esa lista habría que incluir a otros, Percy Rojas, Osvaldo Ramírez, que estuvieron toda esa época, pero sin duda uno de ellos es Hugo Sotil. El Cholo brilló en la década del 60 en la segunda división, clasificó a Municipal a la primera división, prácticamente de la segunda llegó a la selección, fue integrante de la selección en México 70, no juega a las eliminatorias, pero llega al Mundial, ¿no? Y en el Mundial es el primer suplente de delantero, básicamente. Y hace actuaciones memorables, aquella contra Bulgaria es memorable. Ya antes, en un amistoso, el Cholo se había reducido precisamente frente a Bulgaria, cuando perdíamos 2-0, y luego con el ingreso del Cholo terminamos ganando 5-3 con goles de él. En el Mundial pasó lo mismo, perdíamos 2-0, él ingresa por Bailón y le volteamos el partido a Bulgaria, en uno de los recuerdos más gratos que tiene la historia del fútbol peruano. Así que fue uno de los jugadores estelares en 1970. En toda esa época brillaba con Municipal en primera división, nunca logró un título con el Muni, pero era uno de los animadores sin duda del campeonato local, hasta que pega el salto de Municipal al Barcelona de España. O sea, entendamos, el Cholo, que era natural de Ica, llega muy joven a Lima, llega al barrio del Porvenir, llega a La Victoria. En La Victoria, por supuesto, entra, su habilidad tiene innata a los menores de Alianza Lima, pero es en Municipal donde aparece. Él se muestra en el Muni, él hizo algunas inferiores en Alianza, pero él debuta en Muni, campeona con Muni en la segunda división, se luce con Municipal en la primera división y de Muni se lo llevan a Barcelona para lograr una cosa notable que hasta el día de hoy recuerdan todos los catalanes, el título. Y el título era importante porque Barcelona en aquel entonces tenía muchos años sin campeonar. No me acuerdo si eran 15, 18, pero eran años sin campeonar. Y aquel Barcelona, de la mano de Johan Cruyff y del Cholo Sotil, entre otros, logra el campeonato después de tantos años. Después lograría un par de subcampeonatos, participaciones importantes en la Copa de la UEFA, llegó hasta una semifinal inclusive. Todos recuerdan que el Cholo se lució en aquel famoso partido en donde Barcelona goleó 5-0 a Real Madrid. El Cholo era un delantero extraordinario. Y después de eso el Cholo juega las eliminatorias con Perú para el Mundial de Alemania, en donde nos eliminan. El Cholo fue un delantero notable en aquella eliminatoria, con Cachito Ramírez llegó a ser una dupla, un tándem demoledor en el ataque, pero no alcanzó y de manera increíble nos eliminaron y no fuimos al Mundial. El Cholo debió, si el Cholo llegara al Mundial de Alemania 74, el Cholo la rompía en ese Mundial. Pero bueno, la suerte quiso que no llegase. A la Copa América del 75, seamos honestos, tampoco llega. Es decir, Barcelona no le da permiso y el Cholo no llega. Aquella gran selección peruana del 75, campeona de América, sus delanteros, fue una gran delantera, eran Cachito Ramírez, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas. El Cholo solo jugó el último partido, no jugó la primera etapa, ni contra Ecuador, ni contra
Chile, tampoco juega en la siguiente etapa contra Brasil, tampoco juega la final contra Colombia, juega el último partido, el decisivo contra Colombia precisamente. Llega, le dan el titularato, juega en el lugar de Cachito Ramírez. Cachito entraría en el segundo tiempo por Percy Rojas. Esa es otra historia maravillosa, la de Percy, que se fue luego a ganar el clásico de Avellaneda. Y el Cholo, jugando ese partido, la estrella de los grandes, recibe una pelota en el centro del área, remata y es gol. No fue producto de una gran jugada de él, simplemente él estaba allí y tuvo la calidad para invocarla, meterla dentro del arco. Fue el único gol del partido, ganamos 1-0 y fuimos campeones de América con gol del Cholo Sotil. Luego el Cholo participa, por supuesto, para el Mundial de Argentina 78, juega en las eliminatorias, es titular básicamente de ese equipo. Algunos partidos se lo pierden, pero es el titular de aquella eliminatoria y no llega al Mundial por una lesión. Llega, juega minutos, pero la lesión le impide brillar y ser titular. El titularato es de Guillermo La Rosa. El Cholo entraría en minutos en aquel Mundial, pero otra vez no tuvo la capacidad, por lesión. Ya para ese entonces el Cholo brillaba en Alianza Lima, había regresado al fútbol del Perú, y aunque no tenía la brillantez de que se le recuerda en Municipal o en los años anteriores o en Barcelona, fue suficiente. Era un tremendo jugador que se juntó a un tremendo equipo y logró el gran bicampeonato de la Alianza Lima los años 77 y 78. Aquel equipo de Alianza de Velázquez, Cueto, Cubillas, que se completaba con Guillermo La Rosa, que era el tanque de ataque, Freddy Ravelo, que era un gran penalero, y el Cholo Sotil, que ponía su talento, su toque distintivo. Luego de eso se fue a Colombia, a Medellín, pasa 2 años más allá, y después ya un Cholo acabó rápido su carrera, la remata en provincia, se va a los Espartanos de Pacasmayo, un equipo modesto del norte del Perú que había clasificado a la primera división. Básicamente ya como técnico jugador, tiene ahí algunos años, y luego su último partido lo juega con el Junín de Huancayo. Fue más bien técnico de Junín, como estaba inscrito jugó un partido intrascendente en Huánuco, me parece, que fue lo último que hizo en la cancha el Cholo. Pero el Cholo fue un jugador de leyenda, ¿ah? Era la mejor expresión probablemente de lo que conocemos como el fútbol peruano. Pícaro, de regate, imposible quitarle la pelota. Pasa para la leyenda aquella anécdota del partido entre Municipal y Universitario, cuando el Cholo hizo gatear a Humberto Horacio Ballesteros, uno de los mejores arqueros que ha pasado por el fútbol peruano. Hizo goleadores a tantos, a Mosquera, a Mellán, en fin. Es decir, no solamente hacía goles el Cholo, hacía que otros hagan goles, pero lo suyo era ese, el regate endiablado, el enfrentar a cualquiera y pasarlo. Lo pasaba regateando, esas cosas que ya no se ven en el fútbol del Perú prácticamente. Claro, cuando tenía un buen compañero al lado, una pared, esas paredes que hacía con Teófilo Cubillas eran maravillosas. Un jugador exquisito, un jugador de otro nivel, un jugador que enamoró a todos y cuyo recuerdo va a perdurar a aquellos que tuvimos la suerte de verlo en la cancha. Un jugador que era capaz de resolver el partido él solo. Me podrían criticar y decir tácticamente, de repente era desordenado, pero dale la pelota al Cholo, que el Cholo podía arreglar cualquier cosa en su momento, llevarse a todos, meterse al arco contrario y hacer el gol. Un jugador macho además, vaya si le pegaban al Cholo. Al Cholo le daban de alma, la única manera de pararlo era punta de patadas y aún así no lo podían parar. En mi recuerdo ese Cholo Sotil, ese magnífico Hugo Sotil, que será estrella por siempre en el Barcelona de España, en el Deportivo Municipal, en Alianza Lima y en el fútbol del Perú. Cuando los que lo vieron jugar armen su top de los mejores jugadores que vieron en todos los tiempos, el Cholo tiene que estar en el top 3, de todas maneras, top 5 para algunos, pero entre los mejores, y para muchos será el mejor que vieron sin duda, y no estarán equivocados. El fútbol es una cuestión de gustos, pero el Cholo completaba absolutamente el gusto del fútbol de los peruanos. Que descanse en paz Hugo Sotil. Le agradezco por lo mucho que me hizo disfrutar como amante de fútbol. Gracias, Cholo. Descanse en paz.